La Voz, con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy es martes 31 de marzo de 2015 y les damos la bienvenida a esta edición especial Semana Santa del programa La Voz con César Vidal desde el exilio, en el que les ofreceremos un interesante comentario de César sobre el incomparable valor del español, el boletín de noticias con toda la actualidad llegada a nuestra redacción de La Voz, y terminaremos con la reemisión de la segunda parte de la entrevista de César Vidal al escritor, historiador y cineasta ruso Daniel Stulin, autor del bestseller La verdadera historia del Club Bilderberg. Empezamos ya. Corría el año 1492 cuando se publicó la gramática de la lengua castellana debida a Antonio de Nebrija. Aunque la misma Isabel la Católica no terminaba de ver la utilidad de aquella obra, no tardó en quedar de manifiesto su inmensa relevancia. La gramática de la lengua castellana fue la primera gramática no sólo de una lengua derivada del latín, sino de todas las lenguas modernas, abriendo camino a las obras del mismo tipo que vendrían después. Por añadidura, dado que 1492 fue el año del final de la Reconquista y el del descubrimiento de América, el castellano, que pronto sería conocido simplemente como español, se convirtió en la lengua del imperio. Sabido es que la hegemonía española comenzó a verse erosionada cuando España colocó sobre sus hombros la tarea injusta y destructiva de ser la espada de la Contrarreforma. Con todo, la lengua española ha continuado siendo un fenómeno de un valor que ni siquiera se ha visto dañado por los aconteceres de una historia ciertamente aciaga como la de España. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el valor que representa la lengua española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el mundo hay cerca de 550 millones de hispanoparlantes. Segundo, aunque los angloparlantes llegan a los 1.000 millones, la importancia e influencia del español ha sufrido en los últimos años un crecimiento exponencialmente mayor que el del inglés. Tercero, en términos económicos, los hispanoparlantes representan el 10% del Producto Interior Bruto mundial. De esa manera, el español es una lengua que a día de hoy constituye uno de los grandes activos para realizar negocios. Cuarto, casi 50 billones europeos de dólares, es decir, trillones americanos, se mueven cada año por el mundo bajo la bandera de la lengua española. Quinto, en Estados Unidos, por ejemplo, viven 52 millones de hispanoparlantes, más que en España, y hay 10 millones de estudiantes de español. Sexto, de manera semejante, España acoge el 17% del total de los 32.000 estudiantes de Erasmus que existen en Europa. La razón fundamental es que desean estudiar la lengua española. Séptimo, a lo anterior se suma que la cercanía cultural de una lengua común permite multiplicar los beneficios. En el caso del español eso implica un incremento del comercio de un 290%, algo que en el caso del inglés se queda en el 237%. Octavo, el español constituye un factor decisivo en el proceso de internacionalización, lo que resulta esencial en un proceso de crisis económica. Noveno, de acuerdo con Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, en el mundo hay 3 lenguas francas: el inglés, con 1.000 millones de parlantes, el español, con 550 millones, y el francés, con 250 millones. Y décimo, por lo que se refiere a la influencia del español en los puestos de poder de la primera potencia mundial, los datos indican que en Estados Unidos hay 3 senadores, 39 congresistas, 2 gobernadores, un miembro del Tribunal Supremo y un 15% de la Administración Federal que son hispanoparlantes. Si existe una lengua con futuro en el mundo en que vivimos, es sin lugar a dudas el español. No solo su importancia no ha decrecido con los años, sino que muchos hemos podido ver cómo se pasaba en apenas unas décadas de los famosos 300 millones de hispanoparlantes a los cerca de 600 de la actualidad. Precisamente por ello resulta absurdo, estúpido y hasta criminal el comportamiento que han seguido durante décadas los nacionalistas catalanes, seguidos por los nacionalistas vascos y gallegos. Arrancar a unos niños que tendrán que luchar en un mundo terriblemente competitivo y globalizado,
una lengua de primera fila como el español, para sustituirla por un dialecto del provenzal como es el catalán, que apenas hablan 3 millones de personas, por una lengua artificial como el vascuence batúa, que permite unificar los distintos dialectos de los valles vascos, o por un gallego que no es ni gallego, sino un simple castrapo, constituye una de las majaderías más espantosas y uno de los dislates culturales de mayor envergadura que se han cometido en siglos. La soberbia absurda de unos nacionalistas catalanes que pretenden que la historia diga lo que nunca fue. La cerrilidad jesuítica de unos nacionalistas vascos que se han apoyado en una banda terrorista nacida en las sacristías, y el delirio de unos nacionalistas gallegos que han comenzado a chapurrear ayer lo que denominan gallego, tienen como resultado directo no solo gastos salvajes e injustificados, no solo un atraso que no podemos permitirnos, no solo un más que evitable aislamiento cultural, sino también una cerrazón de las mentes que difícilmente podría ser más dañina. Durante más de 5 siglos, el castellano convertido en español no ha dejado de ser una lengua de inmensa relevancia. En las últimas décadas, esa importancia se ha más que multiplicado. En un momento de aguda crisis económica a la que han contribuido, por cierto, muchísimo los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, tenemos que volver al sentido común. Conservemos esas lenguas en lo que valen, es decir, diminutos idiomas identitarios que carecen de la menor proyección internacional, pero no gastemos en ellos un céntimo más. Centrémonos en una lengua hermosa, fuerte, rica y sobre todo en expansión creciente. La lengua castellana, la lengua española. Y de esa manera arranquemos a generación tras generación de la miseria económica, moral y política que significa centrar toda la vida en lenguas minoritarias que ni siquiera hablan todos los que viven en las regiones donde se han impuesto castigando el uso del español. Hagámoslo así, nuestros hijos quizá tendrán oportunidad de encontrar un lugar en este mundo donde no existe lugar alguno para los que se abrazan a lenguas identitarias y carísimas, lenguas cuya subvención absurda y derrochadora ha contribuido no poco a labrar la crisis económica de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.